Bueno, buen día, yo me presento, no me presenté aún, soy la doctora Crespo, que como dato anecdótico, usted también me conoce desde el nacimiento. ¡Qué emoción! ¿Cuántos bebés? Bueno, y el doctor Martín Sala, que ya se conoce. Bueno, entonces el tema del día de hoy del Ateneo es sobre los métodos anticonceptivos de larga duración, o también conocidos como LARC, por sus siglas en inglés, Long Activity Reversible Contraception. Bueno, estamos acá desde el Hospital Señor del Milagro, la residencia de medicina familiar, y bueno, vamos a empezar. Antes que nada, hablar un poco de la bibliografía en la cual nos basamos, fundamentalmente de la guía práctica para profesionales de acá del Ministerio de Salud del 2019, de los métodos anticonceptivos, de ahí fundamentalmente, y después fuimos haciendo otros aportes mediante los estudios, mediante ciertos estudios. Entramos en la Comunidad AMADA, que es la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, hablando sobre el tema de, bueno, lo mismo, métodos reversibles de larga duración. Luego también nos basamos en un estudio de seguimiento y adherencia al implante subdérmico en adolescentes y jóvenes en la Argentina, en noviembre del 2018. Este es un estudio que en realidad lo hicieron en el 2016 en todas las mujeres que se habían colocado este implante desde los 16 hasta los 24 años. Este informe se presenta en noviembre del 2018. Y finalmente, de la introducción y reintroducción de métodos anticonceptivos de larga duración en las mujeres usuarias del sistema público, también haciendo énfasis en la población adolescente del 2017. Este estudio está en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires. Bien, para los objetivos de este Ateneo, fundamentalmente lo que queremos llegar es a incentivar la difusión de estos métodos en la comunidad, basándonos en la evidencia existente acerca de la eficacia que tienen en comparación a otros tipos de métodos, y además fortalecer al médico para que pueda brindar una consejería en salud sexual y reproductiva adecuada para asesorar una elección autónoma por parte de la paciente en estos métodos, siempre teniendo en cuenta su situación, los antecedentes y características de la usuaria. Bien, entonces para empezar a hablar del tema, proponemos un caso clínico, un motivo de consulta muy frecuente que vemos en la atención. Bien, en este caso, María, de 20 años, viene al consultorio solicitando un cambio de método anticonceptivo, motivada porque actualmente utiliza anticonceptivos orales, pero en este último tiempo, debido a múltiples olvidos de las tomas, requirió varias tomas de anticoncepción hormonal de emergencia. Bien, ella tiene un hijo con una pareja anterior y actualmente está iniciando una relación. Debido a su carga laboral con múltiples horarios rotativos, refiere que en este momento no tiene deseos de gestar. Y además, con estos horarios rotativos, por ahí se le suele olvidar la toma de las pastillas anticonceptivas. ¿Bien? María es una mujer sana que no tiene antecedentes personales. Bien, entonces, haciendo pie en este caso, nos preguntamos, bueno, ¿cuáles serían los métodos anticonceptivos recomendados y disponibles para María? Bien, basándonos obviamente siempre en su edad, en su situación clínica. Antes que nada, como decía la doctora, lo que queríamos reforzar en el objetivo de la clase de hoy es la importancia de la consejería y asesoramiento de la paciente, de la usuaria en la consulta, ¿sí? Dejando bien en claro este concepto de que no existe un método anticonceptivo perfecto que se adapte para todas las pacientes, para todas las usuarias, ya que básicamente la elegibilidad del método es un traje a medida que va a depender de ciertas características de la usuaria, como su situación, su estado de salud actual, la edad, la frecuencia de las relaciones sexuales, tener en cuenta actitudes propias de ella y de su pareja, las creencias y proyectos de vida y las preferencias obviamente que tiene. Como dije previamente, esto es lo más importante de dejar en claro de la clase de hoy,
que más del 50% de los embarazos no fueron planificados o intencionales. Y en adolescente incluso estas cifras pueden llegar al 70%. Además, la mayor parte de estas usuarias se encontraban utilizando algún método anticonceptivo en el momento de quedar embarazada, lo que hace más preocupante la situación. Bien. Bien, entonces para empezar a hablar en cuanto a la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos, como ya dijo el doctor Salas, estos pueden variar enormemente de una persona a otra debido a que según la manera de administrarlo, hay variaciones que pueden ser operador dependiente, como es esto, el olvido de las pastillas, el retraso de las tomas o de la colocación, ¿bien? Y la eficacia está relacionada directamente con el uso correcto y consistente del método elegido. Bien, la eficacia en sí va a depender de la calidad del asesoramiento recibido por parte nuestra, los profesionales de salud, bien, y también la eficacia se ve que aumenta en cuanto a mayor experiencia tenga en su uso la usuaria. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar de la medición de eficacia anticonceptiva. Bien, acá yo les voy a presentar un cuadro comparativo de la eficacia de algunos métodos. Bien, antes que nada, me gustaría aclarar ciertos términos acá que vamos a poder interpretar en el cuadro, que lo pongo acá. Primero que nada, el uso habitual o uso típico que vamos a ver representado acá son las gestaciones que se producen en todos los meses o ciclos con exposición, más allá de cómo se utilizó el método. El uso perfecto o uso correcto son las gestaciones producidas con el uso perfecto del método, o sea, de manera correcta y consistente. Y en la tercera columna, el porcentaje de mujeres que tienen un embarazo accidental durante el primer año si no interrumpen el uso por ninguna razón. Bien, entonces acá podemos ver a simple vista, el uso el porcentaje de mujeres que tienen un embarazo no intencional, incluso con el uso típico y perfecto para el uso de preservativo además, como anticonceptivo hormonal combinado, progestágeno solo, parche, anillo y diafragma, podemos ver acá los números 21, 18, 9, 9, bien. Mientras que cuando los vamos a comparar con los anticonceptivos que vamos a presentar hoy, como son el DIU en T con cobre, el SIU con levonorgestrel y el implante subdérmico, estos porcentajes disminuyen de una manera agigantada al 0,8, 0,2, para el implante subdérmico incluso el 0,05 de porcentaje, bien, de mujeres que tienen un embarazo no intencional. Entonces acá podemos comparar claramente la efectividad agigantada con respecto a otros métodos. Bien. Este cuadro lo saqué de la guía de la guía del Ministerio. Bien, entonces para empezar a hablar de los métodos anticonceptivos de larga duración, bueno, saber que son métodos que permiten prevenir un embarazo durante un periodo de tiempo prolongado sin requerir la intervención activa de la persona usuaria. Bien, estos generalmente tienen efectos entre 3 y 10 años según el método que vamos a elegir. Y bueno, ¿cuáles son? Tenemos por un lado los hormonales y los no hormonales. Como en los no hormonales tenemos el DIU de cobre y en los hormonales tenemos los progestagénicos, que pueden ser el DIU hormonal o el implante subdérmico. Y estos tres son los que tenemos disponibles actualmente en el programa en toda la nación. En cuanto a las inherencias que tienen estos
métodos de larga duración, saber que tienen una mayor efectividad anticonceptiva que el resto de los métodos reversibles. Reversible hace referencia a que una vez que se suspende su uso, la paciente vuelve con sus periodos de ovulación normal, ¿bien? Como otra inherencia, luego de la colocación requieren de pocas consultas al sistema de salud para controlarlo, ¿bien? Son reversibles de forma inmediata. Puede ser utilizado después del embarazo, un aborto, el nacimiento, durante la lactancia, ¿bien? Siempre luego de descartar el diagnóstico de embarazo. Y además todas las mujeres, incluyendo las adolescentes, pueden utilizarlo aún cuando no hayan tenido hijos. Bien. Bien, y bueno, como siempre, en toda consulta vamos a sugerir el uso del preservativo, bien, como doble protección en usuarias de todos los métodos anticonceptivos, bien, como único método de prevención de infecciones de transmisión sexual. Ahí salen los botoncitos, ¿verdad? Bien, pasando a presentar, ya como explicó la doctora Crespo previamente, adentrarnos más que nada en las descripciones de las características de estos métodos anticonceptivos de larga duración. Empezamos con el DIU de cobre, el dispositivo intrauterino de cobre, mencionando principalmente que, bueno, en cuanto a sus características morfológicas, varía según el tipo de DIU de cobre que estemos hablando. Puede ser en forma de T, que es el más utilizado ampliamente, en forma de CIERT, en multiload, y hay muchas otras presentaciones más. El que más utilizamos, como dije, y que está remarcado en la imagen que podemos ver en pantalla, es el T300. ¿A qué hace referencia? Todos tienen una estructura de plástico con un vástago central, y en un extremo los dos brazos, y en el otro extremo los hilos, que son los que más adelante nos van a servir como guía para el control y la extracción, en el caso de que se requiera la extracción del método. Y esta estructura de plástico está rodeada con un alambre de cobre en diferentes concentraciones. La duración del efecto anticonceptivo va a variar en base a esto, a la cantidad de cobre que contenga el dispositivo intrauterino. El mecanismo de acción, básicamente, con dos palabras para recordarnos, es que, bueno, el cobre actúa a nivel del cervix, a nivel del endometrio y directamente un efecto sobre el espermatozoide. A nivel del cervix, recordamos, genera cambios o alteraciones en lo que es el moco cervical, generando un moco hostil para impedir el ascenso del espermatozoide. A nivel del endometrio, genera una reacción local inflamatoria estéril por la presencia de ese cuerpo extraño y por las acciones de cobre en esa zona, y como toda reacción inflamatoria, aumenta lo que son los leucocitos en esa zona, los cuales se van a encargar de la fagocitosis de los espermatozoides. Y el otro efecto, además, actúa, como dije, directamente sobre el espermatozoide, generando disminución de su activación, de su capacitación y de su motilidad. El resultado de todo esto es el impedir la unión del espermatozoide con el ovocito, generando este método anticonceptivo de prefertilización. Las ventajas que queremos remarcar, promocionando lo que es este tipo de método anticonceptivo, son que el DIU tiene una alta efectividad anticonceptiva, como lo mostró previamente la doctora Crespo en los cuadros comparativos, recalcando esto de vuelta, que es un método reversible en forma inmediata, no solo que la mujer, como dijo la doctora, recupera las características del ciclo menstrual posterior al retiro del mismo, sino que también recupera la capacidad de gestar, ¿sí? No es necesario, lo otro bueno y ventaja es que no es necesario recordar una toma diaria, como sucede en el caso de nuestra paciente, que es María, que era una de las inquietudes que la llevaba a la consulta y que le hacía mucho énfasis a la hora de decidir qué método anticonceptivo iba a elegir. Hay una baja posibilidad de falla por error por parte de la usuaria, que esto viene relacionado de la mano con lo que acabamos de decir previamente, y que no interacciona con otras medicaciones, también otra de las ventajas que presenta este tipo de dispositivos. Pasando a hablar ya de las características, en cuanto a la efectividad, tiene una tasa de falla por uso típico de 0,8% y una tasa de falla por uso perfecto de 0,6% aproximadamente, con una duración que ronda entre los 3 a los 10 años, promedio de 5 años, pero obviamente, como dije previamente, todo esto va a depender del tipo de DIU de cobre que tengamos y de la cantidad de cobre que contenga el dispositivo. En cuanto a los requisitos, que otra también de las ventajas que presenta este método, no requiere ningún estudio complementario previo para la colocación de
¿Sí? Importante, que ya queremos ir recalcando, que es lo que dijimos que va a ser nuestro énfasis en la clase de hoy, la consejería a la paciente y el asesoramiento a la misma. Siempre se recomienda, lo recomiendan todas las guías, principalmente la de Nación, de que vayamos haciendo una buena consejería y asesoramiento a la paciente de cómo va a ser el procedimiento, qué reacciones adversas puede llegar a incluir, recalcando que todas las reacciones adversas que puede llegar a tener van a ir tendiendo a la normalización en los meses posteriores a la colocación del dispositivo. Esto es muy importante porque se ha visto en varios estudios que la mayor parte de las pacientes, de las usuarias, optan por una extracción del método, rechazo al mismo, debido a que no se le brinda esta información. Y ellas creen que esas reacciones adversas van a quedar permanentes, cuando en realidad es solamente un estado de transición hasta la normalización de los mismos. Lo que sí recomiendan las guías es hacer un examen vaginal previo a la colocación de este dispositivo, que consiste en un tacto bimanual, para evaluar cómo se encuentra el tamaño y la posición del útero, y una especuloscopía para hacer una inspección de la zona y descartar que no haya algún signo de infección en esa área. También lo otro es descartar la posibilidad de embarazo. Esto siempre que se tenga disponible, ¿sí? Pero no es una condición extremadamente necesaria para proceder con la colocación del dispositivo. Es decir, en el caso de que no lo tengamos disponible, no contraindica la colocación del método. Lo que sí hay que tener en cuenta son ciertas entidades clínicas antes de la colocación de este dispositivo, que pertenecen a la categoría 4 de los criterios de elegibilidad para este tipo de métodos, que son la enfermedad trofoblástica gestacional, principalmente aquella que tiene persistentemente elevados los niveles de solubilidad beta de la gonadotrofina coriónica, la presencia de una tuberculosis a nivel pélvico, la presencia de miomas que generen alteraciones estructurales o deformación de la cavidad uterina, un diagnóstico ya certero de cáncer de cervix, obviamente antecedente de alergia al cobre, las enfermedades pélvicas inflamatorias o que se trate de una paciente que ha tenido un aborto séptico. Pasando a lo que es ya la colocación del método, bueno, siempre primero hacer como, recordando esto que dije, el único requisito previo es hacer este examen vaginal con el tacto bimanual y la especuloscopía, preparar todo el dispositivo, proceder al montaje, ¿sí? Del tubo de inserción, y una vez que ya tenemos todo listo, pasamos a esto que vemos en pantalla, que ya serían los pasos para ir empezando con la colocación. Lo primero consiste básicamente en introducir a través del canal cervical, ¿sí? El montaje de inserción ya cargado, y obviamente todo esto previo a la medición de la longitud cervical que hicimos previamente con el histerómetro. Y como ya habíamos ajustado también previamente, el tope de seguridad o tope deslizable. Una vez introducido, vamos a llegar hasta el fondo uterino, hasta sentir una pequeña resistencia, tratar de no hacer mucha fuerza por riesgo de perforación, que es una de las complicaciones que puede generar mediante la colocación de este método. Luego pasamos a un segundo paso, en el cual ya vamos a ir con una mano fijando el émbolo y con la otra retirando muy despacio y lentamente lo que es el tubo de inserción, aproximadamente 1 a 2 centímetros, no más que eso, para ir produciendo ya la apertura de los brazos de nuestro dispositivo. Lo otro que vamos a hacer, ya en un tercer paso, sería proceder a empujar nuevamente el tubo de inserción hasta sentir una pequeña resistencia o tope, para dejarlo ya bien colocado en lo que es en la zona del fondo de la cavidad uterina. Otra vez recordar esto, no tiene que ser mucha la fuerza para que no provoquemos una perforación en esa zona. Todo esto sin mover el émbolo. Y por último, ya pasamos a retirar todo del canal cervical. Primero retiramos el émbolo, ¿sí? Muy cuidadosamente, y después procedemos a retirar lo que es el tubo de inserción. Para, por último, cortar los hilos, que son los que nos van a servir como guía, recordando esto, que tiene que quedar a una distancia de aproximadamente 2 centímetros del orificio cervical. Todo esto lo que recomienda la guía, las recomendaciones son que a medida que nosotros vamos haciendo, podemos ir explicándole el procedimiento a la paciente, explicándoles cuáles son las molestias que puede llegar a ocasionar durante la colocación del mismo. Se le puede también recomendar darle algún antiinflamatorio previo a la colocación del método, en los 20 a 30 minutos antes de la colocación. Y siempre esto,
la consejería y el asesoramiento, dándole el espacio a las preguntas o dudas que ella le pueda surgir y describiendo lo que son las reacciones adversas que puede llegar a presentar. Entre ellas, principalmente, alteraciones de ciclo menstruales, como un aumento de sangrado, o también cambios del patrón de sangrado. Todo esto generando modificaciones, ya sea en las concentraciones de sangrado, en la frecuencia, en la duración, pero siempre haciéndole énfasis a la paciente de que son reacciones adversas que se van a tender a normalizar, como dije previamente, en los 3 a 6 meses posteriores a la colocación del dispositivo. Otra de las reacciones adversas que puede llegar a presentar es un dolor abdominal bajo. En esos casos, tranquilizarla, decirle que con antiinflamatorios tiende a ceder y a normalizarse, igual que las reacciones adversas previas que veníamos nombrando. Y puede llegar a presentar en algunos casos leucorrea o infección. Hay que darle esta información a la paciente porque está dentro de las posibilidades de las complicaciones o reacciones adversas, pero siempre aclarándole que es muy infrecuente que suceda esto, porque se ha visto de que sucede en menos del 0,3% de los casos. Para de esta manera tratar de llevarle una mayor tranquilidad a la paciente y, como dije, evitar que rechace el método muy tempranamente. Eso sí, explicarle los signos de alarma que ella tiene que tener en cuenta para los futuros controles o seguimientos, recordando que el control de seguimiento se hace a los 7 días posterior a la colocación del método, después a los 30 días del ciclo, y después a los 6 meses posterior a la colocación del DIU. A menos que presente alguno de estos signos de alarma, flujo maloliente, la presencia de un dolor abdominal bajo muy intenso que no calma con antiinflamatorios, un sangrado muy abundante, la presencia de dispareunia, o algunas pacientes también refieren lo que es la sensación de DIU a nivel del canal cervical, relacionado con un posible descenso del dispositivo. Ante alguno de estos signos de alarma, bien explicado a la paciente, decirle que puede adelantar la consulta para la revisación del mismo. Otra cosa que quería recalcar es que en la guía de Nación, en la que nos basamos para la clase de hoy, no es obligatorio realizar un control ecográfico. Si se tiene disponible, se lo puede hacer, pero no es necesario. Más que nada se lo guarda para las ocasiones en las que tengamos alguno de los signos de alarma principalmente, o como dije, si lo tenemos disponible, se lo puede realizar para controlar que esté bien ubicado y que no haya ninguna de las complicaciones. Pasando a hablar ya de lo que es el dispositivo intrauterino, pero con levonorgestrel, es el famoso SIU. Algunas características. Acá, bueno, el más importante es el Mirena, que más nos interesa porque es el que tenemos en nuestro país disponible. Características morfológicas también de este dispositivo: tiene un tamaño de 32 por 32 milímetros de diámetro aproximadamente. El tubo de inserción es de 4,4 milímetros y los niveles séricos iniciales del levonorgestrel son de aproximadamente 300 picogramos por mililitro. En cuanto al mecanismo de acción, también básicamente actúa a nivel de este dispositivo, a nivel del cervix y a nivel del endometrio. A nivel del cervix también genera cambios en lo que es el moco cervical, y a nivel del endometrio, debido a su acción hormonal, genera o evita, mejor dicho, la proliferación de la mucosa endometrial, principalmente para de esta manera generar un impedimento en el ascenso del espermatozoide e impedir que se una con el ovocito. Entre las principales ventajas de este método, tiene menor riesgo de embarazo ectópico, entre 0,02 a 0,06 por cada 100 mujeres por año de uso. Otra ventaja es que genera disminución del sangrado menstrual y también de los dolores menstruales, por eso es también utilizado para el tratamiento de algunas patologías. Otra de las principales ventajas es que previene la hiperplasia de la mucosa endometrial, conocida también como un factor de riesgo para ciertos cánceres. Y, bueno, obviamente los cambios en el moco cervical también llevan a una reducción para el riesgo de enfermedades pélvicas inflamatorias. En cuanto a las características, hablando de la efectividad de este método, tiene una tasa de falla con uso típico, tanto con uso típico como con uso perfecto, de 0,2%. Y la duración es de aproximadamente 5 años de este método. Los requisitos son exactamente los mismos que dijimos para lo que es el DIU con cobre, ¿sí? O sea, no requiere estudios complementarios, hay que hacer un examen físico, un examen vaginal, con el tacto bianual y la especuloscopía.
Y también se recomienda adicionar lo que es un control de la tensión arterial, ya que al ser un método que contiene hormonas, tiene cierta afección a nivel cardiovascular. Pero fuera de eso no requiere otro requisito extra para la colocación del mismo. Las contraindicaciones que sí hay que tener en cuenta son las mismas condiciones que hablábamos para el DIU con cobre, pero se le agrega en este caso del SIU lo que es la presencia de una sepsis puerperal, paciente con antecedente patológico de cáncer de mama, un lupus con trombocitopenia, ¿sí?, asociada, o la presencia de, en el caso de que trate una paciente HIV con recuento de CD4 muy bajos. Pasando ya a lo que es la colocación del método, bueno, lo primero, igual abrimos el envase por completo, siempre con técnica aséptica, usando los guantes estériles. Y lo primero es empujar la corredera hacia adelante en la dirección de la flecha para cargar y proceder al montaje del mireno en el tubo de inserción. Después, sujetando la corredera, al final de su recorrido, colocamos en el borde superior la longitud de la cavidad uterina que ya habíamos medido previamente con el histerómetro. Exactamente el mismo paso que habíamos hecho con el DIU de cobre. Y ahora ya procediendo a lo que es la colocación del método, sosteniendo la corredera en el final del recorrido, introducimos el insertor en el cérvix, hasta que se encuentre la pestaña aproximadamente a 1,5 a 2 centímetros del cuello. Sosteniendo firmemente con la mano el insertor, tiramos de la corredera hasta donde habíamos hecho la marca, ¿sí?, para proceder así a abrir los brazos del dispositivo. Ahí se esperan aproximadamente de 5 a 10 segundos para que se abran por completo, la recomendación que está básicamente en el prospecto del dispositivo. Y bueno, ya después volvemos a hacer lo mismo, desplazar o empujar el tubo de inserción hasta el fondo uterino, de vuelta, siempre teniendo con mucho cuidado de que no llegamos a ejercer una presión muy fuerte para no ocasionar una perforación en esa zona. Y de esa manera lo dejamos bien colocado en el fondo uterino. Ya por último, volvemos a hacer lo mismo, siempre hay que retirar todos los materiales del canal cervical, siempre sacando primero lo que es el émbolo y después el tubo de inserción, para por último proceder a cortar los hilos en la misma distancia y diámetro que habíamos hecho para el dispositivo de cobre. Bien, bueno, ahora vamos a pasar al tercer método, que es el implante subdérmico. Bueno, primero que nada, recordar, es un pequeño cilindro o cápsula flexible que colocamos debajo de la piel, en la cara interna, en la parte superior del brazo. Bueno, antes que nada, recordar que este es un método hormonal, bien, que el ejercicio, digamos, de su acción se basa en que es un método anovulatorio, bien. Bueno, siguiendo con el tema del implante, una vez colocado, no requiere que la persona usuaria realice ninguna acción para lograr el efecto anticonceptivo. Pueden utilizarse durante la lactancia y en aquellas personas que tienen contraindicación de recibir estrógenos. Y sí, suelen observarse irregularidades menstruales los primeros meses, incluso amenorrea, pero siempre recordar a la paciente que no tienen importancia clínica. Bien. Entonces, analizando un estudio de seguimiento y adherencia al implante subdérmico en adolescentes y jóvenes en la Argentina, que es el estudio que comenté previamente cuando hablaba de en la bibliografía, podemos ver, en cuanto al uso del método, las razones por las que se volvería a colocar un implante o no. Acá está dividido por rango de edad, pero fundamentalmente es por su efectividad para prevenir el embarazo, bien, llegando casi siempre al 70%. Además es muy cómodo por su colocación, no requiere otra toma diaria. Bien, después también podemos ver acá en este gráfico la satisfacción en confianza, la confianza del uso del implante, bien, que también podemos ver que es muy alta, que llega casi todas al 9,5, bien, siendo, va escalando, digamos, en cuanto del 0 al 10, digamos, en la satisfacción.
Y las pacientes que refirieron que no volverían a utilizar el implante, generalmente podemos ver acá los porcentajes siguen siendo muy bajos y son fundamentalmente por los efectos. Bien, puede ser también por una molestia del sangrado constante o abundante, pero generalmente ver que los porcentajes son muy bajos. Bueno, entonces hablando un poco de las características, es un método solo de progestágenos, bien, de liberación prolongada. En Argentina se comercializa un solo tipo que contiene el etonorgestrel, que la marca que tenemos es el Implanon, que es una varilla de 4 centímetros por 2 milímetros que contiene 68 miligramos de etonorgestrel. Bien, y bueno, a saber de que por que esto tiene una duración de 3 años y esta cantidad de concentración que va liberando este implante, al primer año llega a disminuir aproximadamente al 35 miligramos y después en los años subsiguientes se mantiene entre 35 y 30 miligramos, que es lo que va liberando, bien. El principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, además de un espesamiento del moco cervical, que es lo que va a impedir también el ascenso de los espermatozoides. Bueno, entonces, en cuanto a los criterios de elegibilidad para este método, vamos a ver fundamentalmente la categoría número 3 de la OMS, que es que no se recomienda este uso a menos que no se dispongan de otros métodos más apropiados o no sean aceptados. En aquellas pacientes que estén cursando trombosis venosa profunda o un émbolo pulmonar, un episodio de cardiopatía isquémica o de ACV y está usando implantes previamente, pacientes con cefaleas migrañosas con aura y que estaban usando implantes, con historia personal de cáncer de mama y sin evidencia de enfermedad actual durante 5 años. En el caso de pacientes con cirrosis severa descompensada, esto, bueno, obviamente por el metabolismo. En el caso de que tengan adenoma hepatocelular o tumores malignos de hígado, y también en lupus, con anticuerpos antifosfolipídicos positivos o que desconozcamos. Además, en pacientes que tengan un sangrado vaginal de etiología desconocida antes de la evaluación. Y en la categoría 4 de la OMS, que se contraindica el uso del método en pacientes con cáncer de mama actual. Bien, esto recordando por la hormona que presenta, que puede ser hormonodependiente. Bien. Entonces, a saber, el implante puede colocarse en cualquier momento del ciclo si es que existe una razonable certeza de que no hay embarazo. Bien, esto haciendo uso, remarcando en el tema de la efectividad que va a tener. De igual manera, si la paciente ya está embarazada, no le va a afectar de ningún modo al producto del embarazo. Bien, pero siempre hay que tener la certeza de que no hay embarazo. Entonces, para la colocación, bueno, acá basándonos en la ficha técnica del Implanon, que es el que tenemos acá. Primero que nada, bueno, saber el lugar de la colocación, es en la cara interna, bien, del brazo, no hábil generalmente vamos a elegir, y lo vamos a colocar a 8 centímetros del epicóndilo del húmero, bien, y generalmente vamos a tratar de localizar el surco que hay entre las masas, digamos, del tríceps y del bíceps. En ese surco vamos a contar aproximadamente 2 centímetros o 3, y es ahí donde vamos a elegir su colocación. Bien, entonces previamente lo que vamos a hacer es ubicar a la paciente, la vamos a recostar, le vamos a pedir el brazo no hábil, le vamos a poner en la vamos a ubicar de manera tal que esté en una rotación externa, bien, y pueda ser accesible, digamos, que nos sea más fácil para la colocación.
Entonces, una vez que realizamos, recordar de que es un proceso quirúrgico, que siempre vamos a utilizar una técnica de asepsia, antisepsia previa, vamos a higienizar la zona de manera previa, generalmente lo podemos hacer con perviñós, vamos a limpiar la zona, y una vez que ya vamos a elegir, lo que vamos a hacer es infiltrar con lidocaína 2 milímetros en la zona en la que vamos a insertar este dispositivo. Entonces, lo que generalmente se suele hacer es colocar la lidocaína en todo el trayecto que va a tener este implante, ¿bien? Que son aproximadamente los 3 centímetros. Esto vamos a irlo descargando, digamos, a medida que vamos colocando. Una vez que ya colocamos la lidocaína, lo que vamos a hacer, bueno, saber que el método lo administramos por medio de una lapicera que contiene una aguja, que a su vez esta contiene el implante que va a ser insertado. Bien, de igual manera yo ahora les voy a mostrar bien unas imágenes, pero bueno, les voy comentando. Una vez que nosotros tenemos ya esta lapicera que viene encapuchada, bueno, le sacamos el capuchón y ya en la zona previamente con técnicas de asepsia y además anestesiada, vamos a insertar con un ángulo de colocación de aproximadamente 30 grados el bisel, que es el que contiene el dispositivo. Bien, entonces de esa manera vamos a hacer el ingreso de manera subdérmica. Bien, entonces una vez que vamos haciendo este ingreso, vamos a procurar de que ingrese por completo toda la aguja que contiene esta lapicera, que son los 3 centímetros aproximadamente. Bien, esto con presión únicamente. Y una vez que ya hayamos insertado estos 3 centímetros, vamos a deslizar la lengüeta que presenta esta lapicera y siempre acá, como remarca el gráfico, procurar que una vez que nosotros estemos deslizando la lengüeta, no retraer con toda la lapicera para atrás, bien, porque si no corre riesgo de que se pueda salir, bien. Entonces con la lapicera bien puesta, vamos a retraer la lengüeta y una vez que ya lo retraímos de manera completa, recién ahí vamos a sacar el dispositivo, ¿bien? Como les dije, este es el instructivo que se encuentra en las fichas técnicas. De igual manera, me gustaría compartir acá la técnica de colocación. ¿Ah, sí? Bueno. Donde vamos a colocar el implante con una solución antiséptica. Posteriormente, mientras hace efecto el antiséptico, cargaremos aproximadamente de 2.5 a 3 mililitros de lidocaína simple. Una vez cargada la lidocaína, quitaremos el exceso de material antiséptico en la zona donde vamos a aplicar el implante. Ahora determinaremos el lugar exacto donde infiltraremos con el anestésico. Tomamos aproximadamente 8 a 10 centímetros de la articulación del codo y posteriormente infiltramos de manera subdérmica. Dejaremos pasar unos segundos para que haga efecto el anestésico y tomaremos el aplicador retirándole el capuchón. Realizaremos una tracción gentil sobre la piel hacia la parte distal y posteriormente introduciremos de manera delicada y tratando de que sea de manera térmica. Una vez que la aguja atraviesa la piel, trataremos de que el trocal y el aplicador vayan corriendo de manera paralela a la piel para no irnos de manera profunda e introducir el implante de manera
Una vez que hemos introducido el trocan hasta el tope del aplicador, activaremos el mecanismo para liberar el implante de manera subtérmica y que quede debidamente colocado. Bien, bueno, creo que ahí quedó. ¿Cómo? Creo que ahí quedó claro, bien, la colocación, que bueno, que siempre debe ser realizada por un personal entrenado, bien, tanto para la colocación como para su retiro, que también son consideradas técnicas quirúrgicas, siempre por personal entrenado. Bien, entonces ahora para empezar a hablar de los efectos secundarios, también basándonos en el mismo estudio de estas chicas de 15 a 24 años, generalmente lo que más refieren, tanto en el primer trimestre a los 6 meses y más del año, son la amenorrea, un sangrado infrecuente y posteriormente un sangrado frecuente. Bien, esas son generalmente lo que la paciente nos va a referir como consulta, si es que por ahí llegase a ser, que también muchas veces pueden ser esto, lamentablemente, criterios, digamos, que va a tomar la paciente para su retiro. Bien, entonces generalmente vamos a tener la amenorrea y el sangrado infrecuente. También pueden verse otros efectos, fundamentalmente por el tema hormonal, que pueden ser las cefaleas, el aumento o la disminución también del acné, el aumento de peso sobre todo, bien, que bueno, siempre es importante referírselos a la paciente para evitar el retiro temprano, bien, sabiendo de que tienen una duración de 3 años y además que son los que nos envía el programa de salud sexual, bien. Ya para cerrar, digamos, el tema, acá hablar un poco, está detallado en este cuadro las características de los 3 métodos que fuimos comparando. Bien, entonces saber que, bueno, a simple vista, cómo se utilizan, los 3 son dispositivos que vamos a localizar, bien, ya sea dentro del útero o subdérmico. En cuanto a la frecuencia, resaltar que el DIU de cobre puede tener hasta 10 años según el modelo, el DIU con levonorgestrel hasta 5 años y el implante de 3. La eficacia en los 3 casos son muy altas, como ya lo fuimos viendo. Bien, bueno, siempre las prácticas a realizar son las consejerías, bien, sobre todo para el DIU con levonorgestrel, el control de la tensión arterial, el examen ginecológico, bien, en los otros 2, consejería y también en el implante. En cuanto a los patrones de sangrado, vamos a comentar siempre de que pueden haber irregularidades en el uso de estos métodos, bien, y que en el tema del implante generalmente es en menos. Bien, en cuanto a su uso durante la lactancia, los 3 los podemos utilizar bien, sin ningún problema. Y para su uso, en el caso de que la paciente esté con contraindicaciones de estrógenos, los podemos utilizar a estos 3 métodos. Bien, en cuanto a la recuperación de la fertilidad es inmediata. Bien, así que, bueno, de esta manera cerramos el tema del Ateneo y recordar de que, recordarles acá nuestras redes en las cuales se pueden conectar y además ver
Atenea el día de hoy. Ahora nos gustaría abrir el espacio para algunas consultas, preguntas o aportes que quieran hacer. Y bueno, yo simplemente recordar, como dijo la doctora, viene claro esto de la consejería y el asesoramiento de la paciente en cuanto a las características de los distintos dispositivos, principalmente esta alta efectividad que tienen, y de explicar bien las reacciones adversas que pueden incluir para evitar que la paciente tenga un mal concepto del método y opte por el retiro del mismo por falta de información, que es principalmente lo que sucede en la mayor parte de las consultas. Bueno, ¿puedo hablar? Por favor, doc. Bueno, muy bueno, muy claro todo. Me gusta porque pusieron énfasis, sobre todo cuando hablamos del DIU, en el tacto bimanual. Es muy importante el tacto bimanual y tener en cuenta si la paciente tiene el útero en retroversoflexión, sobre todo cuando estamos usando el DIU Mirena. Fíjense que el DIU tiene una curvatura. Ojo con eso, porque tenemos que estar bien seguros de que vamos a poder franquear el orificio cervical para poder colocarlo correctamente. Porque bueno, es un DIU caro y realmente si nos pasa algo con el DIU de cobre, se nos cae algo, bueno, lo que ponemos otro, pero cuando es el DIU, tenemos que asegurarnos de que todo esté correctamente preparado y hagamos un buen diagnóstico clínico de en qué posición está el útero y demás para evitar posibles errores en la colocación. Además, para el control del DIU, escuché que decías el tema de la ecografía. Es verdad, no es necesaria hacer una ecografía previa ni posterior si uno está seguro de lo que toca. Por eso lo que yo siempre le digo, la lectura digital, que no tiene nada que ver con el digital, en lo digital que se habla de tecnología, sino con tocar. Es muy importante eso. Salvo que tengan alguna duda, ahí sí pueden pedir una ecografía de control. Y si la piden, a la primera ecografía, si la llegan a pedir porque tienen la posibilidad, debería ser a los 40 días, una vez que pase la siguiente menstruación, que si se expulsa, se expulsaría la siguiente menstruación. A veces, otras veces no. Y además enseñarle a la paciente, porque ella dice que tengo que controlarme todos los meses, es muy importante que la mujer conozca sus genitales. Es importante que ella ponga un espejo, se mire, se toque, se conozca y enseñarle que ella puede meter el dedo y recuerden, como les enseñamos. Señora, usted pone el dedo, se lava las manos para evitar justamente los riesgos que pueda haber de alguna infección. Si quiere, póngase un guante, una dedera y mete el dedo y va a tocar el largo de la vagina, es más o menos el largo del dedo. Ustedes tocan adentro el cuello del útero y le dicen, la consistencia del cuello del útero es como tocarse la punta de la nariz. Entonces, esa consistencia es como cartilaginosa cuando no estamos embarazadas. Entonces, toca. Y usted ahí va a sentir los hilos. Si no lo siente es porque está todo bien. Porque puede que no tenga la sensibilidad para percibirlos. La cosa es que no le hinque, como dicen ustedes acá, que no le hinque, porque eso quiere decir que la rama vertical del DIU se puede haber descendido. Y recuerden, en los controles ecográficos, mucho cuidado con esto, porque siempre y cuando el DIU esté por sobre el OSI, ejerce su efecto, ejerce su acción. Porque a veces le dicen a la paciente y la intranquilizan, ese DIU está medio bajo, está a 25, a 28 o a 30, pero depende también el tamaño del útero de la mujer. Si está por sobre el OSI, sirve. Y el DIU, yo he sacado DIU después de hasta 15 años, que eso, bueno, es un descuido, pero 10 años la mayoría de los DIU duran. Y los DIU que se ponen en el hospital son tan buenos como los DIU que se ponen en el privado. Entonces hay que jerarquizar lo que se tiene, porque realmente el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de Salta ha hecho un gran esfuerzo para poder brindar los insumos necesarios y distribuir en toda la provincia, porque todavía lamentablemente la ley 25.673, que fue la ley
que en el año 2002 creó el programa de salud sexual y procreación responsable, no tenemos una ley provincial que permita destinar parte del presupuesto para comprar los insumos, porque, como siempre, como educadora y defensora de la salud y de la vida, considero que tenemos que trabajar en el antes, educación sexual, ley 26.150, y utilizar la parte de anticoncepción que tenemos. Hay que tratar de conseguir por ahí lo que falta, pero que no nos falte anticoncepción, porque para mí hablar de aborto ya es ley, hablar de aborto es llegar tarde, porque no hemos llegado con las medidas de prevención que hubiese sido lo ideal, porque desde mi punto de vista ninguna mujer aborta feliz. Por lo tanto, considero que es importante poner énfasis en el ABC, A, educación, y B, anticoncepción, o sea, trabajar en salud reproductiva. Así que los felicito, me encantó, y bueno, y que sigan los éxitos, que sigan los ateneos, y cuando haya ateneos me avisan, y si puedo me sumo. Ahora los dejo, que estoy en la reunión del Colegio de Médicos, en la Comisión de Proyectos Comunitarios, me he salido acá al patio del Colegio de Médicos, para poder hablar, y bueno, tenemos una tarea muy linda sobre educación para la salud, trabajando con la estrategia básica de atención primaria de la salud, que todos deberíamos trabajar. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. De esa manera vamos a tener una población más feliz, más saludable, trabajando en la prevención y no, como dice el dicho, mejor prevenir que curar, ¿no? Es mejor prevenir que curar. Chicos, un gusto haberlos recibido, me encanta que sean médicos, y realmente cualquier cosa que necesiten saben que estoy, y gracias por todo lo que hacen, colaborando con lo que yo les pido, que estoy muy, muy agradecida. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Adiós, buen día. Buen día. Háganse el Papa Nicolau. Te aparezco Tita Menelo. Bueno, sin más, dejamos por finalizado el Ateneo del día de hoy. De vuelta agradeciendo a la doctora Mónica Gelsi por habernos brindado tiempo de su agenda tan ocupada. Así que, sin más preámbulos, cerramos lo que es el Ateneo del día de la fecha y nos encontramos nuevamente el próximo jueves con otro tema que va a ser salud de adultos. Para jueves 11 a las 11 horas que viene, la próxima semana. Muchas gracias a todos.